Ok, continuando con nuestro problema que habíamos dejado por aquí pendiente, teníamos que despejar HS, ¿no? Entonces, para despejar HS, pues nos va a hacer una cuestión relativamente simple. Lo único que tenemos que hacer es toda esta parte de aquí está pues sumando y pues aquí pasaría restando. Después, eh, esta S que está aquí, que está multiplicando, pues nos quedaría dividiendo, ¿no? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es poner nuestra S de este lado y ya la quitamos, ¿no? Entonces ya tendríamos despejado HS. Ok, entonces, ups, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir que HS va a ser igual. Entonces aquí tendremos que sería A, que si mal no recuerdo, pues son como 120. ¿Dónde está? Aquí está, 120.401, ¿no? Entonces A sería 120.401. Entonces serían kilogramos de aire seco sobre minuto. Ok. Oh, mentira, mentira. Aquí nos estamos comiendo una parte. Antes de hacer esto, nosotros podemos realizar una factorización para que nos quede un poquito más simple. Podemos factorizar este factor común que vendría siendo A. Entonces, esto nos quedaría más o menos así. Ok. Nos quedaría que el factor común sería este. No sería A. Y nos quedaría más o menos de esta forma. Ahí está. Entonces sería A que multiplica a la diferencia de entalpías más la entalpía por el flujo másico, ¿no? A la entrada. Entonces aquí ya podemos computarlo un poquito más sencillo. Entonces aquí tendríamos que sería la entalpía a la entrada menos la entalpía a la salida. Según yo sería 20.5 kilojoules sobre kilogramo de aire seco menos 90. Ah, caray. Estos kilojoules no se quieren poner en su lugar. Menos 90 igual. Ahora vamos a ponerle una vez esto. Esto es horrible. Entonces sería menos 90 kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Y ahí está. Después le tengo que sumar F, que vendría siendo 80 kilogramos sobre minuto, que multiplica a nuestra entalpía de F, que es 133.952, que esto está en unidades de kilojoules sobre kilogramo. Y ahí está. Ok, entonces todo tendría que estar dividido entre S. Y S habíamos dicho que era de 77.2, ¿no? Entonces todo esto dividido en 77.2 kilogramos. Ok, 77.2 kilogramos sobre minuto. Y ahí estaría. Entonces, cuando nosotros realizamos este cálculo, nuestra entalpía tendría que darnos un valor de 30. Nada más que aquí ya se me está trabando esto. Entonces la entalpía de S vendría siendo igual a 30.34901. Sí, 34.901. Y entonces esto nos quedaría en kilojoules sobre kilogramo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que continuar? Tenemos que despejar, tenemos que agarrar y despejar lo que vendría siendo la temperatura. Entonces, si nosotros sabemos la ecuación
del CP, o sea, de la entalpía más bien, podríamos hacer un despeje, que nos quedaría que la temperatura vendría siendo igual a la división de la entalpía de S dividido entre el CP de S, ¿ok? Más la temperatura de referencia. Ok, entonces al final la temperatura de referencia pues es 0. Lo único que tenemos que hacer es dividir la entalpía. Sería que temperatura vendría siendo igual a 30.34901. Bueno, kilo. Vamos a poner una vez esta parte de acá. Y esto sería kilojoules sobre kilogramo sobre el CP del agua, que vendría siendo el mismo que estamos utilizando, 100.4.186, y aquí sería kilojoules sobre kilogramo grado centígrado, o grado Kelvin en su defecto, ¿no? Entonces, al final, aquí nosotros estaríamos teniendo una temperatura de 7.2535. Ok, una disculpa, esto se me está trabando bastantito. Es igual a 7.35, no, 2535, perdón, 2535 grados centígrados. Ok, ahora, fíjense bien, ¿esto qué nos está indicando? Quiero que seamos observadores en un aspecto. Yo estoy teniendo una temperatura de 7.25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, quiero que observen cuál es la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Yo tengo una temperatura de bulbo húmedo de 6 grados centígrados. Entonces, la termodinámica me dice que si yo llego a una temperatura de bulbo húmedo, esta temperatura es una temperatura de equilibrio. Entonces, por ende, yo nunca voy a poder llegar más abajo de la temperatura de bulbo húmedo de mi aire de la entrada. O sea, la temperatura de salida de lo que vendría siendo mi torre de enfriamiento no puede ser inferior a la temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada. Eso es una regla, es una especie de ley termodinámica que nosotros tenemos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya resolvimos parte de lo que vendría siendo el problema, ¿no? Determinar la temperatura de salida del agua fría. Después nos diría, determina el flujo másico de aire húmedo a la salida de la torre de enfriamiento. Esto es algo relativamente sencillo. Lo único que tengo que hacer es determinar la cantidad de agua que tiene el aire y se lo tengo que sumar al flujo másico del aire seco. Entonces, técnicamente lo único que tengo que hacer es multiplicar aire por la humedad a la salida, y el resultado de esa multiplicación se lo tengo que sumar al mismo aire. ¿Ok? Vamos a dejarlo expresado al menos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí, que sería algo así como que flujo másico de aire. Vamos a ponerle aire húmedo a la salida. Entonces sería el aire seco más el aire que multiplica a X a la salida. Ahí está. ¿Ok? Simple y sencillo. Lo único que tienen que hacer es hacer el cálculo. Y después nos dice determinar la temporada hora de operación. Esto está relativamente sencillo. En realidad lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo tengo aquí mi entrada, que es F, es agua, y mi salida, B, si yo resto la entrada menos la salida, me va a dar la cantidad de agua evaporada, pero pues de manera continua, ¿no? Entonces esto va a estar en unidades de kilogramos sobre minuto. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicarlo por 1 hora. O en su defecto multiplicarlo por 60 minutos.
Y entonces ahí ya tendría mis dos respuestas. Entonces, yo aquí tranquilamente puedo decir, ya resolvimos el inciso A, ya resolvimos el inciso B y ya resolvimos el inciso C. Ahora, independientemente de todas las cuestiones de la psicometría, también me interesa saber las opiniones que tienen. Hemos estado trabajando con el pizarrón, pero honestamente se me dificulta un poco porque tengo que hacer videos muy cortos, videos de aproximadamente 10 minutos para poder explicar algo, porque el espacio de mi celular se satura. Entonces, ahorita opté por utilizar esta estrategia por dos razones. La primera es que puedo hacer videos más largos. La segunda es que los videos, aunque tienen un poquito de menor calidad, puedo procesarlos mucho más rápido, puedo subirlos más rápido a alguna plataforma. Entonces, sí me interesaría saber sus comentarios acerca de, pues, si les gustan más este tipo de videos o si volvemos a los videos de tipo de pizarrón. Entonces, de todos modos, este documento que se acaba de generar en este preciso momento, se lo subo a la plataforma y también lo van a poder tener disponible en Dropbox, ¿no? Entonces, pues vaya, de mi parte sería todo y pues les voy a dejar ahí unos ejercicios. Entonces, quédense en casa, por favor.